Repasamos qué ocurre con las noticias internacionales. Militares y expertos forestales iniciaron una guerra implacable en Honduras contra el gorgojo del pino, un insecto que ya destruyó 400.000 hectáreas de esta especie y cuya proliferación es estimulada por el preocupante cambio climático. Experimentan con insecticidas a base de plantas, pero la tarea principal es una operación de tierra arrasada. Estamos colectando insectos básicamente para evaluar niveles de poblaciones y conocer el grado de virulencia que tiene. Los especialistas dicen que actúa como un cáncer. Se aloja en la corteza para reproducirse y desovar hasta que el árbol sucumbe. Las altas temperaturas estimulan su proliferación. La fuerte sequía generada por el fenómeno climático El Niño hizo que se reprodujera en 500% este año. Lo que estamos buscando es ver si podemos evitar de que ella siga depositando huevos. Que ella deposite huevos, o sea, dejarla estéril. Los expertos definen la situación como una catástrofe ecológica. Aseguran que se necesitarán entre 40 y 50 años para volver a tener las áreas perdidas. Honduras posee 5 millones de hectáreas de bosque, de los cuales casi 2 millones son de pinos de potencial maderable. Y un brasileño que regresó a su país la semana pasada, proveniente de Guinea, fue aislado con síntomas de ébola, mientras se realizan exámenes para descartar o confirmar la enfermedad, que no registra casos en América Latina. El hombre sospechoso de sufrir ébola es brasileño y tiene 46 años. Según el Ministerio de Salud, el paciente presenta síntomas de fiebre alta, dolor muscular y de cabeza. El paciente dijo que llegó a Brasil el día 6 de noviembre desde Guinea, país africano donde se inició la epidemia de ébola y donde se registran casos de la enfermedad. El paciente fue remitido al Instituto Nacional de Infectología Evandro Chagas, un centro de referencia nacional para este tipo de casos. A la llegada al instituto se le extraerá una muestra de sangre para las pruebas y será enviada para su análisis en el laboratorio de Fiocruz. El primer resultado deberá conocerse en 24 horas. Si el primer resultado da negativo, se le realizará un nuevo examen para reconfirmar el resultado 48 horas después de la primera prueba. La epidemia de ébola en África Occidental dejó desde diciembre de 2013 cerca de 11.300 muertos, entre los casi 28.000 casos registrados, principalmente en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Seguimos en Brasil, pero con otros temas. El temor a la ruptura de un tercer dique con desechos tóxicos tras un enorme deslave en el sureste de ese país motivó a nuevas evacuaciones de habitantes, poco después de que representantes de diferentes empresas mineras inspeccionaran la zona devastada. Como medida inmediata, junto con Bail, nos comprometemos a apoyar a Samarco y crear un fondo de asistencia para los trabajos de reconstrucción y ayudar de forma rápida a las familias y comunidades afectadas. Samarco deberá pagar $27 millones en multas por los daños ambientales. Sus actividades fueron suspendidas y el 85% de sus empleados fueron colocados en licencia paga en los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo. El abastecimiento de agua se restringió en varias ciudades y pueblos. La ruptura de 2 diques donde se depositaban residuos mineros provocó una gigantesca avalancha que dejó un saldo de 8 muertos, una veintena de desaparecidos y 631 damnificados. Y el enviado de la Unión Europea para la Paz en Colombia ofreció su ayuda en la implementación del eventual acuerdo que el gobierno y la guerrilla de las FARC firmarían próximamente para tratar de acabar con medio siglo de conflicto en ese país. Elogió los avances del proceso que calificó como difícil y complejo. El presidente Juan Manuel Santos instó a no tardar en la aplicación del pacto tras su firma para evitar espacios de tiempo que den la posibilidad de dar marcha atrás a lo acordado. Todos los países de la Unión Europea se han manifestado, sin excepción, a favor del proceso y su presencia, el apoyo que ustedes nos han venido dando y el que nos pueden dar de aquí al finalizar el conflicto y en el postconflicto, pues es de tremenda importancia. Santos dijo que su gobierno hace todo lo posible por acortar los tiempos para alcanzar el acuerdo que busca en La Habana con las FARC desde hace casi 3 años. Insiste en la posibilidad de firmar la paz definitiva antes del 23 de marzo de 2016, fecha límite propuesta por las partes.
Y en Chile, el sacerdote Fernando Karadima, condenado por el Vaticano por abuso sexual de menores, declaró ante la justicia de ese país en el marco de una demanda civil en la que las víctimas acusan a la Iglesia Católica de encubrir sus crímenes. Karadima compareció durante 2 horas en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde negó tajantemente haber abusado sexualmente de menores cuando era párroco de una iglesia en Santiago. El abogado del arzobispado dijo a la prensa que esperaba que el sacerdote finalmente reconociera ante los afectados sus errores. En cambio, el representante legal de las víctimas dijo que esperaba la negación. El arzobispo de Santiago fue demandado por víctimas de abuso sexual cometidos por Karadima, quienes exigen una indemnización de unos $652,000, además de una declaración pública de pedido de perdón. El caso tomó fuerza meses atrás con la filtración de una serie de cartas entre jerarcas de la iglesia, en las que se dejaban entrever intentos eclesiásticos de encubrir a Karadima. Y el secretario de Agricultura de Estados Unidos inició una visita de trabajo a Cuba para tratar los intereses del sector y los obstáculos que supone el embargo. Vilsack es el tercer integrante del gabinete del presidente Barack Obama que viaja a la isla después de que La Habana y Washington reanudaran sus nexos diplomáticos en julio tras medio siglo de ruptura. Su visita tiene lugar un mes después de que 9 estados agrícolas de Estados Unidos pidieran al Congreso adoptar pasos decisivos para apoyar los lazos comerciales entre ambos países y poner fin por completo al embargo contra la isla. El comercio entre Estados Unidos y Cuba fue de $390 millones en 2014, según cifras oficiales cubanas, marcando una caída desde los 598 millones de 2009. Y a medida que los casquetes polares se derriten debido al calentamiento global, investigadores tratan de catalogar la biodiversidad única del Ártico y descubrir secretos ocultos antes de que estos desaparezcan. Trabajando en la noche y con temperaturas gélidas, estos científicos están enviando una sonda para recopilar muestras de las profundidades del océano Ártico. Una carrera a contrarreloj para descubrir los secretos del océano más pequeño y menos estudiado del mundo. Toda el agua está siendo analizada para encontrar cualquier rastro de metal, por ejemplo, hierro, manganeso, aluminio, isótopos. Cada verano, el rompehielos Amundsen actúa como un laboratorio flotante para cerca de 40 científicos. Pero el alcance de su trabajo llega a más allá del territorio, en el Polo Norte. Los cambios en el Ártico influyen más allá del mismo Ártico y afectarán particularmente el norte del Atlántico y posiblemente incluso el océano en su totalidad. L'océan dans son entièreté, parce que l'Atlantique Nord c'est une zone de formation d'eau profonde qui... El derretimiento de los casquetes polares está reduciendo la salinidad de los océanos del mundo. Esto podría alterar las corrientes y el movimiento de agua fría y caliente entre polos y el Ecuador, potencialmente haciendo a la Tierra inhabitable. Para tener una mejor idea de lo que podría pasar, Nathalie está recopilando centros de hielo para medir su composición salina. Estudiamos cómo el grueso de las diferentes capas de hielo está cambiando. Basados en sus hallazgos, estos especialistas en el Ártico son categóricos. La cima del mundo ya se ha calentado 3 grados Celsius desde el inicio de la era industrial, y los cambios climáticos se aceleran. 1:28 p.m. Vamos de nuevo a una pausa comercial y cuando regresemos, el expresidente y la exvicepresidenta Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti pasarán Navidad y las fiestas de fin de año en prisión. Le diremos por qué en unos instantes.